estamos delante de tu presencia esta mañana, Dios. Estamos delante de tu presencia, Dios. Te pedimos que tú estés en medio de nosotros esta mañana, Dios, que tu presencia se manifieste en nuestras vidas, Dios, en nuestros corazones, Señor. Que el propósito de tu palabra se cumpla, Señor, esta mañana, Dios. Estamos aquí delante de ti, Dios, confiadamente, Señor. Creemos que estamos en el hueco de tu mano, Dios, y que tú nos guardas, y que tú nos cuidas, y que tú nos proteges, Señor. Y estamos confiados, Dios, en este día, Dios. Estamos confiados, Dios, en tu presencia, en tu mano, Dios. Bendice este tiempo, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos que te muevas poderoso, Señor, en medio de esta mañana y de este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, esta mañana tengo el privilegio de compartirles la palabra. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Doy gracias a Cris, a Fer por la confianza y la oportunidad que me dan de poder compartirles esta mañana. Y la palabra que les voy a compartir esta mañana tiene que ver con dos razones. La primera es, pues estamos en el mes patrio, estamos festejando nuestra independencia y tiene que ver un poco con eso. El tema de hoy se llama un llamado a la libertad. Tiene que ver un poco con eso. Quería que fuera un poco ad hoc a las fechas. Y por otro lado, la otra razón de este tema es que hace, ¿qué serán? 3 semanas atrás, 3, 4 semanas atrás, yo desperté como 5 de la mañana, desperté con 2 palabras en mi cabeza. 2 palabras. Y una era Mefiboset y la otra Lodebar. Y desperté así, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿O qué es esto, no? Y me desperté y estuve con esas 2 palabras en mi cabeza. Realmente no entendí qué significaban ni nada. Al ratito me levanté y continué con mi día, pero yo tenía esas 2 palabras en la cabeza. Y ahorita vamos a ver qué tienen que ver conmigo esas palabras, por qué amanecieron en mi cabeza esas palabras. Y vamos a entrar al tema. Repito, es un llamado a la libertad. Y nuestro tema de hoy está basado en 2 de Samuel 4:4. Se los voy a leer. Dice, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los voy a poner en contexto de lo que sucedió en este pasaje. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el asunto en este texto? El contexto de esto es, en ese entonces Saúl era el rey de Israel. Él era el rey. Y él tenía un hijo, que su hijo era Jonathan. ¿Sí? Y Jonathan a su vez tenía a un niño, el niño de 5 años, que se llama Mefiboset. O sea, que Mefiboset era nieto del rey Saúl. ¿Sí? Era nieto del rey Saúl. Pero ¿qué es lo que sucede con esta situación, con esto que está pasando aquí? ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, aquí en primera quiero que entendamos algo. ¿Por qué sale huyendo la nodriza con el niño de 5 años? Ahí dice la palabra que la nodriza sale huyendo con el niño de 5 años. Hay una razón. Y la razón es, habían matado al rey Saúl. Les llegó la noticia, llegó al palacio la noticia de que el rey Saúl había muerto. Había muerto su hijo Jonathan y habían muerto los hermanos de Jonathan, es decir, los demás hijos de Saúl. Entonces la nodriza sale. ¿Por qué sale huyendo? ¿Por qué sale corriendo? Bueno, cuando en la antigüedad, cuando un rey dejaba el trono,
el siguiente rey que tomaba el reinado tenía que destruir, tenía que exterminar a toda la familia del rey que estaba antes. Tenía que terminar con toda la familia. ¿Por qué razón? La razón era para que el día de mañana no hubiera un reclamo o una rebelión en contra del rey por pelear alguna posición para subir al trono. Entonces toda la familia tenía que ser destruida. Entonces eso todo el mundo lo sabía, era una situación que era conocida por todos lo sabían. Y tal lo sabían que la nodriza lo sabía. Y al enterarse de la noticia, toma al bebé y sale huyendo, porque sabía que iban a ir por él y que lo iban a matar. ¿Sí? Entonces, en un minuto, en un momento, en un solo momento, le sucede todo a este niño Mefiboset. En un instante, en un solo día, en un solo acontecimiento, le sucede una serie de tragedias. Porque ¿qué es lo que pasa con este niño? Este niño de 5 años en un momento pierde a su padre, pierde a su abuelo, pierde a sus tíos, pierde el palacio donde vivía, pierde sus comodidades, ¿sí? Pierde su herencia, pierde su nombre, porque ahorita les voy a explicar por qué, pero pierde su nombre, pierde la posibilidad de subir al trono, y por si fuera poco, pierde su salud, porque ¿qué fue lo que pasó? Se cayó y quedó lisiado de los pies. Y a partir de ese momento empieza una serie de una vida trágica y de dolor. Yo digo, esto no viene en la palabra, pero yo lo imagino. Y me imagino a la nodriza corriendo, sale huyendo del palacio, sale corriendo, va con el niño y el niño se le cae. Y se lesiona las piernas. ¿Se imaginan el dolor? Evidentemente se le quebraron las piernas, algo le pasó, que dice la palabra que quedó lisiado de los pies. Y ella pues ella no dice, bueno, ahorita me voy al hospital, que le saquen una radiografía y que le pongan yeso y a ver qué hacemos. Nada, lo tomó y siguió su camino, y el niño, con el dolor y con todo lo que había, la nodriza huyó. ¿Y por qué les decía? Bueno, y aquí empieza la tragedia, y vamos a empezar a entender un poco todo esto. Mefiboset, ¿qué significa el nombre? Ustedes recuerdan y saben que en la antigüedad todos los nombres tenían un significado. O sea, no era poner el nombre por poner el nombre, sino tenían un significado. Y Mefiboset, ¿qué significaba? El que lleva la vergüenza en sí mismo. Pero ¿qué les digo? Este no era su nombre. Mefiboset, el que lleva la vergüenza en sí mismo, no era su nombre. Se fue su nombre a partir de que empiezan a suceder todos los acontecimientos de tragedia en su vida. Su verdadero nombre era Meribaal. Dice esto lo dice en Primera de Crónicas 34, dice, hijo de Jonathan fue Meribaal, y Meribaal engendró a Micaía. ¿Sí? Su verdadero nombre era Meribaal. ¿Y qué significa Meribaal? Dice, el que resiste, contendedor contra Baal. O sea, él tenía un nombre de un guerrero. Meribaal, Baal en ese entonces era un dios pagano, era un dios pues muy conocido, que mucha gente lo seguía, y su padre le pone el nombre de el que resiste a Baal, un nombre de un guerrero, o sea, su nombre decía que iba a tener un futuro distinto al que estaba teniendo. ¿Sí? Lo que venía, los días que venían para este niño eran en la mente de su papá y en el corazón de su papá, era otro destino. Había otro plan y había otro diseño, que era el de un guerrero, el que iba a contender contra Baal. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que pasa? En un instante y en un momento, todo eso cambia. ¿Y qué pasa? De ser el llamado o con un futuro de ser un guerrero, se convierte en el que lleva en sí la vergüenza. Y no para ahí la historia. ¿Qué es lo que sucede? Dice el primer texto que leímos en el 4:4, ¿qué dice? Que la nodriza salió, ¿qué? Salió huyendo. ¿A dónde salió huyendo?
No dice ahorita, pero lo vamos a ver más adelante. Dice que salió a Lodebar. Dice que salió a Lodebar. ¿Qué es Lodebar? Dice que es un lugar de dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Un estado espiritual de los despojados de fe. Lugar donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, como Mefiboset. Entonces, lejos de todo lo que le había pasado, todavía van a un lugar que tiene todo este entorno. Yo me imagino, yo solo me imagino como en la prisión. Me imagino que están los presos y llega uno nuevo, ¿no? Y empiezan. Pues me imagino, yo nunca he estado, pero me imagino que llega el nuevo preso y luego lo aborda, ¿no? ¿Y tú por qué estás aquí? No, pues yo maté. ¿Y tú por qué? Y el otro pues, también les pregunta, ¿no? ¿Y tú por qué estás aquí? Yo violé, yo robé. O sea, ¿cuál es el ambiente ahí? Lo peor de lo peor. Rodeado de lo peor. Se supone que vas a un centro de reinserción social, es decir, que ahí te van a capacitar o te van a llevar a un punto para poder volverte a introducir a la sociedad, donde te vas a rehabilitar, donde vas a cambiar. La pregunta es, ¿creen que así sea? Yo no creo que así sea. Yo creo que el que entró como asesino, como ladrón, creo que se vuelve peor. ¿Y qué era lo que sucedía aquí? Yo me imagino que es el mismo escenario. El mismo escenario. Llega en las peores condiciones. En las peores condiciones llega este niño. Y rodeado de todo esto, yo me imagino la escena, ¿no? De que llega la nodriza, llega con el niño y les pregunta, ¿no? Lo rodea la gente, les preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes, no? ¿Por qué están aquí? ¿No? Y la gente, y ellos también preguntan, ¿y tú por qué estás aquí? No, pues a mí me abusaron. No, pues a mí me abandonaron. O sea, un escenario y rodeado de lo peor, de lo peor. Y esta estaba haciendo la vida de un niño príncipe, de un príncipe, de alguien que tuvo la posibilidad de subir a ser rey de Israel. Ahora, quiero que no perdamos dos asuntos que son importantes. Número uno, Mefiboset, ya lo ubicamos. ¿Quién es Mefiboset? Es el nieto. Ok. ¿En dónde vivía? ¿En el palacio de quién? De Saúl. ¿Quién era Saúl? Okay. Estamos hablando que Saúl era un rey puesto por Dios. ¿Sí? O sea, no era un extranjero, era un judío, era de Israel, del pueblo de Israel, del linaje de Saúl, puesto por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Número dos. Esto es Israel. Ya ven que Israel es como una tira, ¿no? Esto es Israel. Esto es Israel. Donde dice Jabes Galá, aquí donde está la flecha, aquí era Lodebar. ¿Qué significa eso? Estamos hablando que este lugar de miseria, que este lugar de dolor, de oscuridad y de tristeza estaba en el corazón de Israel. No estaba afuera. No salieron huyendo a otra provincia, a otra ciudad, a otro país. No. Salieron huyendo y quedaron en el centro de Israel. Estos son cosas que no nos pierdan de vista, que tenemos que tener claros que sucedían. Entonces ahí estaba Mefiboset, en el corazón de Israel. Ellos no salieron de esa tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo les voy a pedir que me permitan, no se trata de mí, pero para ilustrar esto, les voy a pedir que me permitan abrirles mi corazón y platicarles algo. No es una prédica acerca de mí, pero creo que puede ilustrarnos y ayudarnos un poco a lo que estamos viendo. Cuando yo todavía no nacía, no me quiero tirar al piso para que luego me levanten. Quiero que escuchen lo que voy a decir. Yo todavía no nacía. Y empezó algo parecido. Cuando mis padres se enteran que yo
que mi mamá estaba embarazada y que me iban a hacer, mis padres tenían 44 años. 44 años tenían. Entonces empezamos con el punto número 1. Yo no fui un niño planeado. Punto número 2. Yo no fui un niño deseado. Punto número 3. El día que mi mamá, bueno, yo quiero imaginar, este día es de mi cosecha, quiero imaginar que obviamente mi mamá le dice a mi papá, oye, estoy embarazada, y ya me imagino, mi papá, no puede ser, pero ¿cómo no? O sea, a estas alturas de su edad, ya no era plan, y me imagino que se les convirtió en un problema. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿No? O sea, tuvo que haber sido un problema para ellos. Mi mamá tenía 44 años. Tuvo que haber sido un problema. Llega el día del parto. Llega el día del parto y el chamaco venía atravesado y después de 3 hijos le tuvieron que hacer cesárea a mi mamá, un parto muy complicado, en el cual a mi mamá le da preeclampsia en el parto. Se pone muy, muy grave. Ella está 1 mes internada en el hospital, no sale, sino está 1 mes porque estuvo muy delicada, muy grave. Y pues yo también, yo no estuve grave ni mucho menos, pero con la incertidumbre de cómo va a salir este chamaco, ¿no? ¿Cómo viene este chamaco? Mi mamá a los 44 años, pues yo estaba a 5 minutos de haber salido peor, yo creo, ¿no? Entonces, pues no, nada era favorable, nada era favorable. Entonces, pasa eso, mi mamá sale del hospital, volvemos a casa y de ahí continúa. Yo viví en una casa, lo que le sigue de disfuncional, no disfuncional, lo que le sigue de disfuncional. Una casa donde yo viví, donde yo vi que mi hermano mayor se agarraba a golpes con mi padre. Donde yo vi que la relación de mi papá con mi mamá era lo peor de lo peor. Discusiones, peleas. Un día mi mamá agarró un revólver, ella era literal de armas tomar, ella portaba en su bolsa un revólver, tenía una pistola, portaba un revólver, y un día se pelea con mi papá y le vacía la pistola a mi papá. Gracias a Dios no le dio ningún tiro, pero le vació la pistola. Eso fue lo que yo vi. Esa era la dinámica dentro de mi familia. Fue lo que yo viví, lo que yo conocí y lo que yo alcanzaba a ver. Pasan los años, peleas, pleitos, golpes, padre, hijo, todo disfuncional. Llega un tiempo en el que mis padres se divorcian. Yo era un joven, era un niño todavía, se divorcian y a mí eso me golpeó muchísimo. O sea, me golpeó, me puso muy mal, me golpeó mucho, me afectó mucho. Se divorcian. En ese entonces todo era problema, pero la economía era buena. Mi mamá tenía un restaurante en ese entonces, mi papá tenía un buen trabajo, la economía era buena, pero llega el divorcio. Y en el divorcio, mi papá se va, sale de la casa, mi mamá se queda y ella, a partir del parto, y esto hago un paréntesis, cuando en las reuniones familiares y cuando eran así, pues mi mamá, obviamente a partir de la preeclampsia que le dio en el parto, pues ella se hizo hipertensa y estuvo muy delicada, por muchos años estuvo muy delicada, muy delicada. De hecho, ella en algún momento, aquí en el Seguro Social de Plan de Ayala, la declararon clínicamente muerta. En algún momento se puso mal, le subió la presión, se puso mal y clínicamente la declararon muerta. Y bueno, cuando mi mamá salía del hospital, regresaba a casa, porque era un ir y venir al hospital, ir y venir, pues a veces algún conocido, alguien le preguntaba, ¿pero qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Ah, es que soy hipertensa, es que cuando nació este niño, a mí me dio preeclampsia y a partir de ahí, yo estoy ahí. Cárgate esa, échate, como dicen en mi colonia, en mi pueblo, dicen, échate ese trompito a la uña. Lleva esa carga sobre de ti. Que te digan que tu mamá está así por tu culpa. Se separan, se divorcian y viene el problema económico porque como mi mamá le iba bien en su negocio, pero como tenía la hipertensión, empieza a entrar en crisis ahí.
empieza a tener problemas de salud y traspasa el restaurante, lo traspasa y lo deja. Entonces, pues se queda sin trabajo, mi papá ya no estaba en casa. Pasaron aproximadamente 2 años que yo no me daba cuenta, realmente yo no me lo pregunté, nunca me lo pregunté. Yo seguí yendo a la escuela, seguimos haciendo una vida normal, nadie trabajaba en casa, todos estudiábamos, mis hermanos y yo, mi mamá estaba en casa, nadie trabajaba, y yo no me preguntaba pues, cómo le hacíamos. Pues resulta que fueron ahorros y cosas que mi mamá tuvo y el traspaso del restaurante, pues aproximadamente vivimos 2 años, pero obviamente llegó, ya no había un ingreso, y obviamente llegó el día en que ya no había ningún ingreso. Y yo llego a casa de estudiar un día, llego de la escuela, yo tenía 15 años, llego de la escuela y me sienta mi mamá y me dice, siéntate. Me siento y me dice, ¿quieres comer? Yo pensé que era una pregunta del momento, ¿quieres comer? Y yo, sí. Y me dice, si quieres comer, tienes que trabajar, porque no hay para comer. Entonces, a los 15 años tengo que salir a trabajar. Digo, no soy el único, ni mucho menos, pero dentro de toda esta dinámica le agregamos, ¿no? Tengo que salir a trabajar, voy a trabajar, donde voy, entro a lo que hoy es el hotel Camino Real Sumilla. Yo entro, todavía no era hotel, era el puro restaurante y banquetes, y yo entro, y quien conoce y sabe, pues no es el mejor ambiente, ¿no? Los meseros, la gente de cocina, no es el mejor ambiente. Y entro yo llego ahí de 15 años, un niño, y me rodeo de gente nada sana para un niño de esa edad. Y empiezo a vivir cosas que no tenía que haber vivido, empiezo a pasar por cosas que no tenía que haber pasado, y me empiezan a suceder una serie de cosas. Pero ¿qué es lo que sucedía dentro de mí? Dentro de mí se estaba construyendo esta ciudad. Dentro de mí se estaba construyendo eso. Yo no sabía, pero se estaba construyendo. Es un lugar de dolor, de miseria, de tristeza, de oscuridad. Se empezó a construir dentro de mí. Y yo no sabía cómo lidiar con eso. Yo era un niño y no sabía, ni siquiera sabía qué pasaba, ni siquiera creo que me lo preguntaba. Solamente eran los efectos dentro de mí. Y entonces yo me convierto en un joven sumamente cerrado, que no hablaba, y aquí está mi familia, que mi mamá, mi hermana, y siempre lo comentan y lo han dicho, no hablaba, no me sacabas una palabra, porque yo estaba así cerrado. ¿Sí? Me volví egoísta, me volví muy agresivo, había mucha agresividad dentro de mí, era muy agresivo, estaba totalmente inconforme, me sentía frustrado porque, bueno, yo en ese entonces, yo jugaba tenis, me gustaba mucho, jugaba tenis, y yo a los 13 años tuve la oportunidad de representar al estado de Morelos en un torneo nacional, seleccionado, y fui a representar a Oaxaca, fui como a 2 o 3, entonces yo era un niño de 13 años, yo me veía, si a mí me preguntabas, ¿qué vas a hacer de grande? Mi respuesta en automático era tenista, no había otra respuesta, no había otra cosa en mi cabeza que no fuera eso. Yo me veía jugando tenis por el resto de mi vida, siendo profesional, y yo así me veía. Y de un día para otro lo tengo que dejar. Pero era dejar, que no volvía a tocar una raqueta. De un día para otro, porque ese día que mi mamá me sentó y dijo, ¿quieres comer? Al otro día, literal, al otro día yo tuve que salir a buscar un trabajo. Y yo no quería dejar de estudiar, entonces yo trabajaba y estudiaba. Y me lo aventé por años. Entonces, había dentro de mí un nivel de frustración enorme, enorme, y se construyó, esta ciudad se construyó dentro de mí. Entonces, si tú me preguntas por Mefiboset, lo conozco perfectamente, porque yo era un lisiado espiritual, yo era un lisiado, ¿cómo se le llama? Del carácter, emocional, era un lisiado emocional. Y bueno, ahí está mi esposa que me conoció y me aguantó, y tú me veías y yo podía tener una vida normal, yo trabajaba, mi esposa, pero por dentro, ella me conoce, ella sabe cómo era yo.
cosas extrañas que había dentro de mí, formas de pensar extrañas que había dentro de mí, porque se había construido esto dentro de mí. ¿Y qué viene al caso todo eso? Si tú me preguntas, repito, por Mefiboset lo conozco perfectamente. Si tú me preguntas por Lodebar, lo conozco perfectamente porque yo viví ahí por años viví ahí. Pero ¿qué quiero decirte? Estoy seguro que si cada uno de nosotros pasáramos aquí y a lo mejor dijéramos, estoy seguro que no soy el único. Que no soy el único que conoce a este lisiado y que conoce esta ciudad. Y que a lo mejor ha sido distinta tu historia, pero a lo mejor la palabra que lanzó sobre ti tu mamá, o que lanzó sobre ti tu papá, o el abuso de algún pariente, o que te abandonó tu papá, o que te abandonó tu mamá. Y a lo mejor para el que está al lado podría ser nada. A lo mejor mi historia a lo mejor es insignificante porque me podrían decir, y no lo dudo, que me pudieran decir, no, eso no es nada, eso está para reírse. Porque la mía es, y podrían sacar una historia de terror. Gente que ha estado viviendo por años en este lugar. Y repito, podría ser tu historia peor. Y a lo mejor más de uno, aparte de mí, más de uno se identifica con Mefiboset y se identifica con Lodebar. Más de uno se puede identificar porque hubo un abandono, porque hubo una palabra que dijeron sobre tu vida que te marcó. Quiero que hagamos otro paréntesis, que es importante. ¿Quién le causó todo este daño a este niño? Fue toda la gente que tenía que haberse encargado de cuidarlo. Fue la gente que le hizo daño, porque ¿por qué murió Saúl y por qué murió Jonathan? Saúl salió a una batalla, él fue a una batalla y salió, pero conocemos la historia de Saúl y Saúl desobedeció a Dios y Dios dijo, me arrepiento de haberte puesto por rey, porque hubo una desobediencia de Saúl. Dios le dio indicaciones precisas y exactas de lo que tenía que hacer y de lo que no tenía que hacer. Y Saúl hizo todo lo contrario, hizo lo que se le pegó la gana. Hubo consecuencias. La nodriza en su preocupación, en su afán de quererlo salvar, tiene un descuido y lo tira y lo deja lisiado. La gente que tenía que cuidarlo fue la gente que más daño le pudo haber hecho. Lo dejaron, el tío, el papá, el abuelo lo dejaron vulnerable. La nodriza lo dejó lisiado. Y muchas veces eso ha pasado en tu vida y en mi vida. La gente que se tenía que haber encargado de nosotros y de cuidarnos y de procurarnos y de tener un futuro distinto, fueron las personas que se encargaron de llevarnos a esta tierra. Ahora, cierro paréntesis y abro otro paréntesis. ¿Ustedes creen que Saúl, Jonathan y la nodriza conspiraban contra Mefiboset? Ustedes piensan, no los conocen, algunos los conocen, pero no los conocen. ¿Ustedes creen que mi papá, mi mamá, mis hermanos conspiraban y dijeron, vamos a fastidiarle la vida a Fernando? Tampoco. Las circunstancias nos llevaron a un punto. Las circunstancias nos pusieron en medio de un lugar. Y quizá tú fuiste puesto también por medio de las circunstancias en un lugar, en una tierra de miseria, de dolor, de oscuridad. En una tierra donde dicen, yo no pertenezco a esta tierra, porque ustedes creen, Mefiboset llevaba una vida de príncipe, vivía en la realeza, vivía con protocolos, vivía con ropa especial, con comida especial, con cuidados especiales. Así vivía Mefiboset. ¿Ustedes creen que él se sentía cómodo dentro de esta tierra? Él sabía que no pertenecía a esta ciudad. Él lo sabía. O sea, dentro de él, y yo creo que ni siquiera entendía, porque dice la palabra que cuántos años tenía. 5 años tenía. Él ni siquiera entendía, pero sabía que su vida había cambiado. Sabía que su vida ya no era nada semejante a lo que él estaba viviendo. No se parecía en nada.
Y quizá dentro de ti tú sepas y digas, yo no pertenezco a esta tierra donde hoy estoy viviendo. Hay algo dentro de ti que a lo mejor te dice, yo no pertenezco aquí. A lo mejor hay algo dentro. Y quiero seguirte contando. Llegó un día donde conozco del Señor. Un día se presenta el Señor a mi vida. Y ahí fue donde todo cambió. Ahí fue donde todo cambió. Yo puedo pensar y puedo entender y tengo la convicción de que Dios en todo tiene un propósito. Dice la palabra de Dios que a los que le aman, todas las cosas, no dice algunas, no dice estas o aquellas, dice todas las cosas les ayudan a bien. Entonces a lo mejor el hecho de haber pasado por ese tiempo me ayudó para algo. Porque mi manera de pensar, si mi vida hubiera sido distinta, tal vez no sería la de hoy. Tal vez yo no estaría aquí si yo no hubiera pasado por esta tierra. Y conozco del Señor. Y mi vida cambia, totalmente cambia. Y repito, y aquí está, y lo digo frente de mi esposa, ella me conoció. Y sabía cómo era mi forma de pensar. Y sabía cómo era mi forma de vivir, cómo era yo. Y llega el Señor a mi vida y me transforma. Me cambia. Mi vida empieza a cambiar. Podríamos decir, bueno, sí, pero tú no conocías de Dios. Y fue la forma en que Dios te trajo. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerden que ¿quién era Mefiboset? ¿Era del pueblo o no era del pueblo? De Dios. ¿Ustedes no creen que él era instruido como los niños judíos, cómo son instruidos sobre la palabra de Dios? Él era instruido. Y a lo mejor puede decir, tú no, porque yo no conocía de Dios, pero ahí te va segunda parte. Yo salí de esa tierra de Lodebar. Yo salí, a mí el Señor me sacó de esa tierra. Y sacó todo esto, el dolor, la tristeza, la oscuridad, la desesperanza. Y yo tuve que perdonarme a mí, perdonar a mis padres, perdonar todo lo que había pasado. Porque aquí yo creo que Mefiboset tuvo que haber perdonado a la nodriza, porque fue la que a lo mejor más marcó su vida, o la que más directamente lo pudo haber hecho. Un descuido. Ahora yo estoy así por un descuido. ¿Se imaginan el nivel de frustración y de rencor y lo que había dentro de él? Y el Señor me saca de aquí. Y empiezo a llevar otra vida. Me saca de aquí, de todo esto. Y viene la parte 2. ¿Recuerdan al principio que les dije que un día desperté con estas dos palabras en mi cabeza? Mefiboset y Lodebar. Y resulta que yo salí por años, estuve años viviendo ahí, salí porque conozco del Señor, me sana, cambia mi vida, empiezo a vivir diferente, hay una transformación de mí, y empiezo a vivir diferente, pero resulta que hace, ¿cuántas semanas les dije? 3 o 4 semanas, amanezco con esta palabra aquí en mi cabeza. Y no entendía por qué. Resulta que hace algunos meses, ya tiene tiempo atrás, que yo me enfermé, pues digamos que, pues que algo fuerte, pues, o sea, estaba enfermo, voy al seguro, me dan un medio diagnóstico, me mandan un tratamiento, un mes, sigo igual. Vuelvo a ir al médico, doctor, sigo igual, no, nada de esto me ha funcionado, sigo igual. Te voy a mandar a hacer unos estudios, me manda a hacer unos estudios, llegan los resultados. Yo estoy, no tienes nada, pero te voy a cambiar el tratamiento, me da otro tratamiento. Pero según los estudios yo no tenía nada. Pasa otro mes, porque el tratamiento era de un mes, pasa otro mes y yo sigo igual. De hecho, por días peor.
Y vuelvo a ir al médico y le digo, pues no mejoro. Me manda a hacer otro estudio, resulta que todo bien. Digo, no puede ser que todo esté bien si yo estoy mal. Y fueron meses, les estoy hablando que fueron meses de yo estar mal. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese tiempo? ¿Qué fue lo que sucedió? Sin darme cuenta, así como Mefiboset fue tomado por la nodriza y fue llevado a Lodebar, él sin darse cuenta, ¿ustedes creen que él entendía? Él no entendía nada de lo que estaba pasando. Él simplemente fue tomado y fue llevado. Y cuando se dio cuenta, ya estaba allá. Así me pasó. Estoy enfermo y no mejoro, y no mejoro, y no mejoro. Y en mi cabeza empezaron a suceder todas las cosas que te puedas imaginar. Voy con otro médico, digo a mi esposa, bueno, más bien mi esposa me dice, ¿sabes qué? Ya olvídate del seguro, vamos con otro médico por fuera, porque aquí no es posible que te digan que no tienes nada y tú estás así. Vamos por fuera, me da un tratamiento, no mejoro, me manda a hacer unos estudios, llegan los estudios y me dicen, tú no tienes nada. No puede ser que yo no tenga nada y yo estoy como estoy. Pero yo oraba y yo le pedía al Señor, Señor, sáname, yo sé que tú eres un Dios poderoso, yo sé que tú eres un Dios que no es un Dios de dolores de cabeza, que tú eres un Dios que puede sanar cualquier enfermedad. Se llame como se llame. Pero mi cuerpo decía otra cosa. Y cuando yo me doy cuenta, sin pensarlo, sin saberlo, y así como este niño de 5 años, cuando me doy cuenta, yo fui tomado y nuevamente fui llevado a esta tierra. Yo voy a decir algo que mi esposa y mis hijas no sabían. Mi esposa no sabía, pero sí sabía. Yo empecé a estar deprimido. Yo empecé a estar triste. Yo empecé a imaginarme todo lo que no debía de haberme imaginado. Pero me pasó lo que dice aquí. Me pasó lo que dice aquí. Un estado espiritual de los despojados de fe. No me pregunten de qué manera. Fui despojado de mi fe. Y fui llevado nuevamente a este lugar. Y yo estaba deprimido. Y mi esposa no lo sabía. Y ahorita lo estoy diciendo, pero sí lo sabía porque ella me preguntaba, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. ¿No estás bien? No, me siento un poco mal. Ella sabía, porque ella me conoce. Y sabía que yo no estaba bien. Porque yo estaba nuevamente aquí. Pero ¿cómo es posible que tú, si eres un hijo de Dios, si has conocido de la palabra, has conocido del Señor, te reúnes todos los domingos, puedas estar aquí? Sí. La respuesta es sí. Tú y yo estamos expuestos sin darnos cuenta de ser tomados y ser llevados aquí. Y me volvió a suceder. Yo estaba deprimido, triste. Ya no tenía ganas de nada. Teníamos en puerta, teníamos una salida, un viaje. No tenía ganas. No tenía ganas de nada. Porque mi cabeza voló y se fue quién sabe hasta dónde pensando que yo ya tenía lo que no tenía. Pero yo ya estaba pensando que lo tenía. Y para mí ya no había esperanza porque yo ya estaba instalado aquí. Yo ya aquí estaba instalado. Y tú y yo, aunque nos reunamos cada domingo, aunque conozcamos del Señor, esto nos puede suceder. Quizá, y ese es el punto del día de hoy. Quizá tú estés viviendo en lo de Dios y ni siquiera lo sepas. Quizá tú estás instalado en lo de Dios y ni siquiera lo sepas. Mefiboset, ¿a qué edad llegó a lo de Bar?
5 años. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Hago un paréntesis. ¿Cómo ubicaban a Mefiboset? Por el lisiado. Era el lisiado. Era a la vista de todos. Era el lisiado. Entonces le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ahí sale que fue llevado a Lodebar. En Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Por qué le dice a David, no tengas temor? ¿Qué era lo que le pasaba a la familia que habían dejado el reino? Eran exterminados. Mefiboset la había librado, estamos de acuerdo, porque tuvo la oportunidad de escapar. La había librado. Entonces es llamado por David. ¿Y qué era lo que pensaba Mefiboset? Voy a morir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué le dice David? No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan a tu padre. ¿No es que a David se le haya escapado Mefiboset? No se le pasó. David sabía que había todavía una persona de la familia de Saúl. Pero ¿qué dice aquí? Dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre. David antes, tiempo atrás, había hecho un pacto con Jonathan y le había prometido que su descendencia la guardaría. Y ahí, por eso cuando se va Mefiboset con la nodriza, no es que se le haya pasado a David, sino que por amor a su padre, lo dejó que se fuera. Y al tiempo, en este tiempo, cuando el reinado de David estaba perfectamente establecido, cuando ya había, pues ya estaba perfectamente establecido el reinado de David, es que entonces manda a llamar a Mefiboset. Dice, porque yo a la verdad haré misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Vean nada más la condición de este hombre. ¿Quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. ¿Qué había dentro de Mefiboset? ¿Qué era lo que había? No había nada. No había nada. Su autoestima, todo lo que podía haber dentro de él estaba no en el piso, sino debajo del piso. ¿Cómo se podía ver él? Un perro muerto como yo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a lo que he mandado mi señor, el rey, a su siervo. Así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey.
Y tenía Mefiboset un hijo pequeño. Vamos a sacar una cuenta. ¿De cuántos años se fue Mefiboset a Lodebar? 5 años. ¿Y aquí qué dice que tiene? Hijo. ¿Cuántos años calculan que pasaron? Unos 5. No, 5. ¿A los 10 tuvo el chamaco? Unos 10. Vamos a ponerlo en un punto promedio. 22 años. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerlo en un punto promedio, porque la escritura no nos dice, no nos especifica, no nos señala, pero vamos a poner un punto promedio, que a los 22 años tuvo al hijo. ¿Cuántos años pasaron? De 5 a 22, ¿cuántos años son? 17. Son 17 años. Un príncipe, un hijo de Dios, uno que vivía en el palacio, que vestía vestidos reales, que comía lo mejor de lo mejor, vivió 17 años. 17 años vivió en este lugar, de miseria, de tristeza, de oscuridad, de lo peor de lo peor. Ahí vivió 17 años. Uno que era hijo de Dios, uno que conocía la escritura, porque este niño, a pesar de su corta edad, era instruido en la palabra de Dios. Lodebar, etimológicamente la palabra lo significa no, y debar significa palabra. Entonces significa no palabra. ¿Qué quiere decir? Que Lodebar, la palabra de Dios, ni se escuchaba, ni se oía. ¿Qué es la palabra de Dios? Es no solamente de pan vivirá el hombre, sino de qué. Mefiboset no volvió a escuchar la palabra de Dios, no la volvió a escuchar. ¿Cómo se alimentó? No hubo, y también así no hubo alimento, que él se consideraba como qué, como un perro muerto. Él era como un perro muerto, él se veía a sí mismo, porque dentro de él no había nada. Cuando era un hombre que el escenario de vida, el panorama de vida, era lo mejor de lo mejor. Y en un instante se volvió en lo peor de lo peor. Pero lo que les repito, que no quiero que pierdan de vista. Estamos hablando ¿de quién? De un hijo de Dios, de un judío, de uno que conocía, del nieto del que Dios personalmente puso como rey. Nieto de Saúl. Dios personalmente hizo un llamado y mandó a Samuel para que lo ungiera como rey. Dio la orden, a él lo quiero como rey. Entonces la pregunta es, ¿a mí me puede suceder algo así? Soy el claro ejemplo y se los acabo de contar. Días atrás, volví a este lugar sin darme cuenta, sin sospechar. Yo vengo aquí todos los domingos. Yo todos los días, y no lo digo por, no me lo tomen a mal, todos los días me levanto, porque ahora me dice un médico del seguro, luego me dice el otro médico del seguro y el médico que vivo fuera, tienes que hacer ejercicio. No es opcional, los tres me lo dijeron. Tienes que hacer ejercicio. Entonces tengo tiempo atrás que me levanto 6 de la mañana y salgo a correr. Salgo a correr 1 hora. Regreso a casa, estoy a las 7 de la mañana. Salgo a las 6, regreso a las 7. Y a las 7, de 7 a 8 de la mañana, y ahí está mi esposa, ahí está mi familia, no me dejan mentir, me tiro al piso y me pongo a orar todos los días. Y vengo aquí todos los domingos, porque desde que estamos aquí no he faltado un domingo. Y aquí estoy, y oro todos los días, y leo la palabra de Dios, y trato de hacer lo que debo de hacer delante de Dios. Trato de vivir una vida de integridad. Sin embargo, en un momento, sin imaginarlo, fui tomado y fui llevado nuevamente a esta tierra. Ni cuenta me di. Y cuando abro mis ojos esta mañana que les platico,
y abro mis ojos y lo primero que tengo aquí en la cabeza, que es Mefiboset y Lodebar. ¿Toma sentido ahora? Toma sentido. ¿Estamos de acuerdo? Toma todo el sentido. ¿Por qué esas palabras estaban en mi mente? Porque me volví a convertir en un Mefiboset. Y porque me volví a ir a vivir a Lodebar. Y quiero repetirte lo mismo. Quizá hoy tú estás viviendo en Lodebar y ni siquiera lo sabes. Quizá hoy tú me puedas decir, pero yo soy un hijo de Dios, que oro, que leo la palabra, que voy todos los domingos a mi iglesia. La pregunta es, ¿te puede suceder o no te puede suceder? A veces nos metemos ideas a la cabeza. A veces estructuramos nuestra cabeza de una manera equivocada. Y porque pienso que yo vengo a la iglesia, y porque pienso que yo oro, y porque pienso que yo leo la palabra, y porque yo pienso que hago las cosas bien, nada me va a pasar. Yo no voy a batallar en mi vida. Todo va a ser de color de rosa. Y la respuesta es sí o no. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Creen que esto sea de gratis? Algo estaba pasando en mí. Algo estaba pasando en mí que yo no me pude dar cuenta, que fui tomado y fui llevado. Aunque hacía todo lo que tenía que hacer como cristiano. Pero algo estaba pasando dentro de mí. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor permitió. ¿Quién permitió que Mefiboset fuera a Lodebar? No, David. David. Mefiboset te representa a ti y a mí. Y David representa al Señor. David dio la oportunidad, dio la posibilidad de que fuera llevado para mí. Escúchame bien lo que te voy a decir. El Señor permite que tú y yo seamos llevados a puntos y a lugares y a momentos para ser tratados. Y yo tuve que ser tratado. Porque estaban sucediendo cosas dentro de mí. Y me llevó al punto, me llevó al límite. Porque jamás en mi vida yo había estado enfermo como lo estuve. Y no porque estuviera grave, sino por lo que estaba pasando en mi cuerpo. Porque no tenía explicación y yo no estaba bien, nada bien. Y no había una explicación, no respondía a un medicamento, no respondía a otro, no respondía a otro, no respondía a otro. Y los análisis decían que todo estaba bien y nada estaba bien. Pero el Señor me tuvo que tratar. Entonces, si tú hoy estás viviendo en esta tierra de Lodebar, si tú estás viviendo hoy, pregúntate por qué estás ahí. ¿Mala suerte? ¿Mala suerte? ¿Porque Dios no me escucha? Mejor tú pídele al Señor, tú que estás más cerquita que yo, ¿no? Y pídele para que me ayude. ¿Será eso? Que hay alguien que esté más cerquita de Dios y que nos puede echar la mano para que cambie nuestra circunstancia. Dios tiene que tratar cosas con cada uno de nosotros. Y Dios va a permitir, y a lo mejor nos desgarramos la ropa y decimos, pero ¿cómo el Señor va a permitir? El Señor permite. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Jesús fue llevado al desierto ¿por quién? Por el Espíritu. Dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Y a qué fue llevado? A ser tentado. ¿A ser tentado por quién? Entonces el Señor permite o no permite cosas. El Señor permite cosas. Y nos tiene que llevar. Las circunstancias de Jesús eran totalmente distintas. Pero a lo que voy es que el Señor permite cosas. Fue llevado 40 días, 40 años en ayuno. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor permite cosas y va a permitir cosas en tu vida y en mi vida. Y lo va a hacer con un propósito.
Y nos va a llevar a lugares y a momentos y a tiempos, así como dice aquí, de difíciles y de dolorosos y de oscuros y de como le quieran llamar. Lo va a permitir. Lo va a permitir. Porque tiene que tratar con nosotros. Y conmigo estaba tratando. Tenía un asunto que tratar conmigo. Y me tuvo que llevar a ese punto. Donde yo sentí que ya, y fue solamente en mi cabeza. No estuve tan mal. Pero solamente fue en mi cabeza. Y yo sentía que ya no había un mañana. Yo ya llegué a pensar, y yo pensaba en Joana. Y no porque no pensaba en las otras, porque es la más chiquita. Y yo pensaba en Joana y yo decía, no voy a ver que termine su carrera. No voy a ver a lo mejor que se case, a lo mejor Mariana no la voy a poder entregar el día de su boda. Yo ya estaba en ese punto. Dentro de mí, ya estaba en ese punto. Sin darme cuenta. Sin darme cuenta. Todo eso ya estaba en mi cabeza. Todo eso ya había bajado a mi corazón. Yo estaba viviendo, aquí estaba viviendo. Y yo no me había dado cuenta. Y el día que yo amanezco con estas dos palabras en la cabeza, digo, Señor, ¿pero esto qué? Y entonces yo, pues siendo sincero, me voy a la Biblia, tratar de recordar de qué me está hablando todo esto, de qué se trata, para dónde va o por qué va. Y entonces empiezo a leer y conforme estoy leyendo nuevamente la historia de Mefiboset, la empiezo a leer nuevamente y dije, yo a este lo conozco. Yo a este lo conozco. Yo esta tierra, yo la conozco, porque como Mefiboset vivió, ¿cuántos años dijimos? 17. 17 años, yo viví también muchos años, no te sé decir cuántos, pero también viví muchos años en esa tierra, muchos años viví ahí. Y cuando despierto con esa palabra, dije, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Yo esta tierra la conozco, yo este hombre lo conozco. Me identifico con Mefiboset. Mefiboset, tú me hablas de él y yo me identifico con él. Me identifico con esta tierra. Y el Señor me dijo, y con esto termino. Lo de Bar no es un destino. No era el final. No era lo último de lo último. No se iba a acabar ahí. Sino solamente es parte del camino. A partir de ese día, y aquí está mi esposa y aquí están mis hijas, ningún síntoma, ninguna nada volví a tener. Ninguna nada. Nada volví a tener. Nada volví a tener. Como si nada. Ahora sí, lo que decían todos los análisis y los estudios que hicieron, todo lo que decían, que no tenía nada, hasta ese día que el Señor esto me lo dijo. Hasta ese día se convirtieron verdad en mi cuerpo. Ahora me preguntan, y no lo había dicho, y me preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Cómo? No, fue un poco de todo, fue el tratamiento, fue el ejercicio, fue todo. Yo sé que fue esto y estaba reservado para este día. Lo de Bar no es un destino. Si tú vives si hoy sin saber y sin imaginar, quizá que estés viviendo en esta tierra, y a lo mejor no lo habías identificado, a lo mejor no lo sabías, o a lo mejor sí por dentro de ti, sí en tu vida estabas viviendo cosas que no querías vivir, como Mefiboset, que no se sentía identificado en ese lugar, y que tú no te sientas identificado en ese lugar, pero que estés viviendo cosas que dices, eso no va conmigo, eso no va con las promesas de Dios, eso no va con lo que la palabra de Dios dice, con lo que Dios me ha dicho que hay para mi vida. No va. Es un breve tiempo que muchas veces tenemos que pasar por este. Pero hoy quiero decirte que lo de Bar no es un destino. Lo de Bar no es el fin. Lo de Bar solamente es parte del camino.
donde tenemos que ser de repente metidos. De repente tenemos que, no nos gusta. Yo les pido que levanten la mano a quien le gusta pasar por estos tiempos difíciles. A nadie nos gusta. Sin embargo, y lo decíamos apenas la semana pasada en una reunión de Zoom, lo decíamos, yo les preguntaba, ¿cuál es el aula? Que estamos en un aula, ¿no? Este es un aula, un salón para enseñar, para capacitar, ¿sí? Y yo les decía, ¿cuál es el aula y el salón y el lugar de capacitación del Señor? ¿Quién me puede decir cuál es el lugar? Donde el Señor nos capacita y nos enseña, y nos mete en un lugar como en este. Se llama desierto. Porque en el desierto es donde verdaderamente Dios nos confronta. En el desierto es donde verdaderamente se ve lo que hay dentro de nosotros. En el desierto es donde verdaderamente podemos entender muchas cosas de las que nos pasan. Porque cuando estamos de color, cuando todos los vientos están a nuestro favor, ¿qué nos preocupa? Yo les pregunto, realmente, y soy el primero y me caigo gordo, porque digo, cuando estoy bien, no reflexiono, en nada reflexiono. Pero cuando estoy mal, entonces reflexiono en una cosa y reflexiono en otra cosa, y estoy piense y reflexionando, tratando de entender, y me pongo reflexivo. Pero cuando estoy bien, no reflexiono en nada. Y yo no sé si a ti te pasa. Entonces, de repente el Señor tiene que hacer, tiene que permitir cosas que suceden, tiene que movernos y llevarnos al punto de reflexión, al punto de ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. Porque en apariencia todo está bien, en apariencia todo puede ser perfecto, pero solo Dios conoce el corazón. Y solo Dios sabe lo profundo que hay ahí. Dice que hasta las intenciones. Dios conoce todo. Y de repente nos tiene que llevar a esos puntos y nos tiene que llevar a esas situaciones donde todo te sale mal. ¿A alguien le ha pasado que todo te sale mal? Todo te sale mal. Y tú tienes una gran expectativa en algo. Y tienes una gran expectativa en esto o en aquello, en un trabajo, en la escuela, yo no sé en qué, en algo en tu vida. Y resulta que nomás no se da. Y pareciera que las puertas se cierran a propósito. Y pareciera que tocas una y tocas otra y tocas otra y tocas y ninguna se abre. Ninguna se abre. Y nos quejamos y lloramos y a lo mejor hasta discutimos con el Señor y le recordamos, Señor, pero si yo soy tu hijo, el Señor nos ama. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón y reflexionar del por qué estamos ahí. Dice, ya para concluir, dice aquí en lo último, y moraba Mefiboset en Jerusalén. Seguía en Israel, pero ya era otra cosa distinta, ya estaba en Jerusalén. Porque comía siempre a la mesa del rey, dice, y estaba lisiado de ambos pies. Dios restituyó, en este caso de aquí, David restituyó a Mefiboset todo lo que le pertenecía. Dice ahí todo, y ahí describe todo, las tierras, los animales, todo le fue restituido. Lo que era de tu abuelo, de Saúl, todo te ha restituido, las tierras, todo te ha restituido. Y no solamente eso, sino comerás en mi mesa. Quiero decirte para finalizar. Lo de Bar no es un destino, es parte del camino. Si estás ahí es el tiempo de salir. Yo les decía al principio, lo de hoy tiene que ver un poco con lo de las fechas, ¿no? Les decía, hablamos de la independencia, ¿no? Miguel Hidalgo hace el llamado, ¿no? Al llamado y hace el grito de independencia. Este es un llamado de parte de Dios para salir de esa tierra. Es un llamado de parte de Dios. Si has entrado o si consideras que estás en esta tierra de los agarra tus cosas. Porque lo demás no es para vivir.
Lodebar es parte del camino. Y todas las cosas te serán restituidas. Todas esas puertas que se te han cerrado, van a ser abiertas. Todo aquello que ha sido no, ahora va a ser sí. Todo aquello que tú imaginabas, yo les pregunto, no quiero volver a retomar el tema. 17 años Mefiboset viviendo en Lodebar, 17 años. Él se crió, él se formó físicamente, emocionalmente, se formó dentro de esa tierra. ¿Estamos de acuerdo? Todos sus pensamientos, su estructura mental, todos sus ojos, todo lo que vieron fue dentro de esa tierra. ¿Creen que él tenía esperanza? Ninguna esperanza. Si tú estás igual que Mefiboset, sin ninguna esperanza, hoy vengo a decirte que el Señor va a restituir todo lo que te ha prometido. Todos los no ahora serán sí. Todas las puertas cerradas ahora se abrirán. Es el tiempo de salir de esta tierra, porque esta tierra no es para vivir. Esta tierra no es para vivir. Es parte del camino. Tenemos que aprender a vivir estos baches. Tenemos que aprender a vivir estos tiempos y ser reflexivos cuando estamos bien y cuando no estamos bien. Porque cuando estamos bien no reflexionamos. Y entonces somos llevados sin darnos cuenta. Somos llevados a estos tiempos. Porque no reflexionamos. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Dios, quizá hemos sido víctimas de las circunstancias. Dios, tenemos un clarísimo ejemplo con Mefiboset, un niño que no tenía culpa de nada, que no sabía nada y fue víctima de las circunstancias de todo el mundo, de su abuelo, de su padre, de sus tíos, de la nodriza. Quien lo tenía que cuidar lo descuidó. Quien tenía que protegerlo fue negligente y lo dejó caer y quedó lisiado para el resto de su vida. Y Siba le respondió, y quizá hoy tú estés lisiado emocional y espiritualmente. Tierra de pero a Mefiboset todo le fue restituido. donde reina la Todo le fue maldad restituido. Nada, y la miseria se guardó realidad. David de lo que le Es una tierra pertenecía, sin sueños, nada Señor. se lo guardó Lugar para de él, para favor. él, sino le fue restituido para él. David pregunta a Siba, háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, Es un lugar para vivir. mas él no puede andar. Es un lugar en el que Dios permite que estemos No se ahí para puede ni reflexionar, arrastrar. para tratar con nuestra vida, Manda para y llamar tratar a este con hombre, nuestros pensamientos, para que tratar con él yo quiero hablar. porque somos necios, porque dice la Dile a palabra que somos Mefiboset de pura cerviz y no que el entendemos lo que rey Dios no hay habla, no entendemos lo que Mira, Dios Dios quiere, le dijo estas palabras. Lo porque que era estamos tuyo te viviendo devolveré. tiempos Voy a restituir cosas superficiales, estamos viviendo cosas, estamos viviendo tiempos de todo ese horno de microondas y de todo ese rápido, de todo ese escuchando un botón, teniendo la respuesta inmediata, pero Dios no trabaja que así. nadie le da valor. No nos van a ayudar, no nos estamos viendo. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las Y ahí nos va a ropas del confrontar, rey, vas a ahí nos va a sentarte al confrontar, lado del rey. y ahí nos va a llamar la atención, y ahí va a hablar con nosotros. Porque hay cosas que no le agradan de cada uno de nosotros. Hay cosas que no le agradan de ti. Hay cosas que no le agradan de mí. Y Él no quiere que sigamos viviendo en el error. Y Él no quiere que sigamos viviendo En este momento, en el camino apartado y desviado. yo te devolveré. De repente nuestras vidas toman un sesgo y ni cuenta nos damos y creemos que estamos bien.
Creemos que pertenecemos a una iglesia y que leemos y que oramos. Pero dice la palabra de Dios, este pueblo, dice Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Y a veces no te pasa a ti, y a veces no me pasa a mí. Y venimos y levantamos las manos, y adoramos y alabamos, pero nuestro corazón a veces está muy lejos. Físicamente a lo mejor estamos aquí, pero estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en la casa, en los hijos, en el problema, en la economía, en el matrimonio, estamos pensando en mil cosas. Y no estamos en lo que tenemos que estar. No estamos entregando nuestro corazón al Señor. Estamos humillándonos delante de su presencia. Con nuestros oídos atentos a lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Yo quiero decirte que es el tiempo de la restitución. Y quiero hacer un paréntesis en esto. No me refiero a lo material. No quiero referirme a lo material. Un tiempo de restitución emocional, espiritual, del corazón, de los pensamientos, de lo profundo de nuestro ser, una restitución en todo eso, una restitución de lo verdaderamente importante y de lo verdaderamente necesario en nuestras vidas. Es el tiempo de la restitución. No reclames a Dios, no entres en contienda con Dios, no le preguntes por qué. Reflexiona. ¿Y para qué es eso? ¿Para qué? ¿Qué quieres con esto? ¿Qué quieres con este tiempo, Dios? ¿Qué necesitas que yo responda, que yo entienda, que yo haga o que deje de hacer? Ayúdanos, Dios, te lo pedimos. Porque en un abrir y cerrar de ojos nos perdemos y nos extrañamos. Ayúdanos, Dios, porque sin darnos cuenta somos movidos de un lugar a otro y no nos damos cuenta. Ayúdanos, Dios, y devuélvenos, Dios, devuélvenos a Jerusalén, sácanos de lo de Bar y devuélvenos a Jerusalén. Ayúdanos, Señor. Lo que hemos vivido no se va a borrar. Dice la palabra de Dios cuando leímos que Mefiboset comía en la mesa del rey, pero que él era lisiado de los pies. Con eso concluye el capítulo. Quiere decir que eso no se va a borrar. Lo que hemos vivido no se va a borrar, pero sí van a cambiar nuestras circunstancias. Y vamos a ser restituidos, y vamos a ser sanados, y podremos perdonar, y podremos bendecir, perdonar a quien nos hizo daño y a quien nos lastimó y a quien nos pisió emocional y espiritualmente y a lo mejor hasta físicamente. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos si no hemos perdonado, Dios. Ayúdanos si no hemos perdonado a quien nos ha hecho daño. Sana nuestro corazón y que podamos perdonar, Dios. Que podamos comer limpiamente en tu mesa, Dios. Te lo pedimos en esta hora, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Escucha lo que resta de esta canción. El Rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte
el rey te mandó a llamar.